Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, este es mi tercer video. Hoy decidí contar mi historia y espero que, como siempre, que aporte, que ayude y que pueda resolver eh, lo que pueda estar pasando en tu vida. Mi cambio radical comenzó cuando yo cumplo 30 años, que es verdad la crisis esta de los 30 de lo que hablan todos. En ese momento yo tenía una pareja que hacía 10 años que estaba con él, pero no me sentía bien, no, no me, yo no estaba bien, digamos, ni en lo económico, ni en lo ni en las relaciones en pareja, ni con buenas relaciones ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mi hermana. Y toda mi vida en ese momento estaba hecho un caos, pero de alguna u otra manera me trataba de convencer que esa era la vida que había venido a vivir y que no había otra manera de vivir, que yo en ese momento no encontraba otra solución. Entonces, durante esos 10 años, y digamos que fue de la adolescencia y entre los 20 hasta los 30, de que mi vida solamente se reducía a estudiar una carrera, a vivir con una persona mucho tiempo, luego formar una familia. Pero bueno, nada de esto era lo que yo quería. Yo en ese momento estaba estudiando abogacía y me había recibido, pero no quería trabajar de ello porque no era algo que me gustara. Luego, pero bueno, como estaba tan identificada con ese personaje, de que era Tatiana, de que era abogada, ya me había recibido, ya era alguien, porque antes no era, antes de recibirme yo no era nadie. Todas las mentiras que nos dicen de que vamos a nuestros padres mismos, que a ver, ellos no tienen la culpa porque ellos también fueron de alguna manera educados de esa manera. Entonces ellos después nos vuelven a enseñar a nosotros lo mismo. Lo hacen seguro un poco mejor, pero de alguna manera repiten eso. Entonces yo hasta ese momento no era nadie. Ya cuando me recibí sí era alguien. Ya tenía una pareja de 10 años, ya tenía una estabilidad. Ahora tenía que comenzar a buscar trabajo, a hacer mi carrera, que me conocieran, a que también tenía que ser exitosa. Y también debía ser madre, también tenía que tener mi casa, mis autos, mis animales, bueno, la vida como supuestamente, socialmente debe ser. En ese momento mi mamá también estaba pasando por su crisis porque hacía poco se había separado. Todos estábamos viviendo esos conflictos, los cuatro, digamos. Entonces ella decide venirse a vivir a España. Y me consultó a mí si yo quería ir. Y yo como en ese momento estaba tan mal, me sentía tan mal, lo vi a eso como una vía de escape. Entonces decidí venirme a España. Bueno, ella se vino primero y yo a los meses decido venirme. Pero bueno, esto generó conflictos con mi pareja en ese momento porque él no se quería venir del lugar donde él estaba, porque su familia, sus hermanos, sus sobrinos, y bueno, como que no quería abandonar eso, pero bueno, yo por primera vez en mi vida había tomado una decisión, aunque no fuera del todo algo que yo elegía, pero yo consideré que eso era la manera en que me podía escapar de ahí y poder cambiar mi vida al fin. Cuando llego aquí a España, me sentí muy aterrorizada, sentí mucho miedo y lo extrañaba y extrañaba mucho esta persona con la que estaba. Y me quise volver. A los 15 días me quise volver y estuve muy mal aquí, le hice pasar, digamos, momentos, digamos, feos a mi madre también,
porque ella también apostaba a mí, a que saliera yo de esa situación. Y la verdad que yo la pasé muy mal y, y como siempre, no sabía qué hacer, me encontraba muy perdida y a quien acudí, que es mi referente, siempre es Dios. Acudí a Él y le dije que por favor me ayudara porque yo no sabía qué hacer, que me tomara mi mano y hasta hoy día me acuerdo de estar en mi cama y pedirle, Padre, por favor, agárrame mi mano, no me sueltes y sácame de esto porque ya no quiero vivir más así. Y bueno, y en eso, obviamente, que tenía que enfrentar situaciones que yo hasta ese momento no había querido enfrentar nada. Mi vida hasta ese momento había sido solamente hacer la voluntad de los demás, que los demás querían. En mi caso era, no la puedo responsabilizar en mamá porque era yo que no quería tomar decisiones porque eso me generaba a mí sufrimiento. Entonces, como yo no quería sufrir, como yo no quería tener problemas, como yo quería vivir mi vida tranquila y no quería tomar ninguna decisión, entonces, bueno, por eso es que he soportado tantas cosas que en realidad eso no debería pasar, no tienen que soportar nada, tienen que actuar aunque eso duela. Y en ese momento fue mi límite en decir, sigues en la misma, pero la vida ya me había empujado de una manera que no podía regresar, que no podía volver atrás. Decido enfrentar a mi madre y decirle que me voy a volver. Eso implicó obviamente enojos de ella y todo eso. Después hablé y bueno, las cosas mejoraron un montón. Yo me volví a Argentina y cuando llego a mi casa, veo a esta persona y en realidad ahí me di cuenta que era solamente una emoción porque no sentía nada por él. Justo cae pandemia y nosotros ya estábamos muy mal, digamos. Es como que 2, 3 días bien y lo demás eran peleas, porque yo me sentía muy frustrada. Sentía que durante mucho tiempo no había hecho nada por mí, que no era valiosa, que nadie me reconocía, que las creencias limitantes que todos tenemos. Y bueno, volví, decidí no seguir con la carrera, yo me recibí, pero decidí no ejercerla. Mi mamá en ese momento me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer? Yo no tenía plata tampoco y lo único que me salió decirle fue, no te preocupes, que algo va a salir y algo va a surgir. La vida me sostiene y tengo a mi padre que es el que me acompaña y él no me dejará sola. Entonces, bueno, llegué, empecé a hacer un curso de guardavida porque a mí me gusta mucho lo que es el deporte. Empecé con un montón de miedo porque tenía que hacer pruebas, tenía que ponerme en estado físico, bueno, todo lo que conlleva ese tipo de responsabilidades, que es cuidar a los demás. Y solté mi relación de un segundo a otro. Me costó 6 meses, pero llegó un momento en que dije, se terminó. O sea que en mi cabeza resonó el se terminó. Hasta aquí llegamos. Y bueno, solté esa relación de casi 11 años. Hacía 5 años que estaba peleada con mi padre y justo en ese momento habíamos hecho un retiro con mi hermana de sanar la relación con el padre. Le llamamos a mi papá, después de 5 años nos encontramos con él, volvimos a hablar con él, de tener una relación muy tóxica a ser amigos, prácticamente los tres. Eso fue, obviamente que él también había hecho su trabajo, cada uno hacía su trabajo por separado, que eso es lo importante. Y bueno, cayó pandemia,
eso fue lo mejor que me pasó a mí en mi experiencia, porque me hizo meter y tener que decidir. Yo en la pandemia solamente hacía el curso de guardavida, que en ese momento lo hacíamos online, después nos habilitaron para entrenamiento. Entonces, solamente hacía eso, comía, lloraba, dormía, comía, lloraba, dormía. Esa era mi vida, hasta que tomé la decisión y dije, me tengo que hacer cargo de mi vida. Cuando tomé esa decisión, se me abrieron todas las puertas habidas y por haber. Me recibí de guardavida. Me dieron trabajo donde yo dije, ahí voy a trabajar. Empecé a conocer un montón de gente. Empecé a atender personas. Las empecé a ayudar con sus parejas. Bueno, fue impresionante. Yo empecé a vivir con una paz, con una alegría, hacía lo que yo quería, yo decidía sobre mi vida. Bueno, fue una locura. Yo empecé a elegir y a decir esto no, esto sí quiero, esto no lo quiero, con esta persona me voy a juntar, con estas personas no. Empecé a decir la verdad. Si no quería ir a algún lado, lo decía. Bueno, todo fue así. Hasta que luego conocí a mi pareja y nos casamos, algo que yo nunca había querido hacer por los pensamientos que tenía, por las creencias. Nos casamos, nos vinimos aquí a España a vivir y bueno, España no es porque sea España, sino porque yo, al abrirme a la vida, a decidir pensar y a trabajar en mí, hizo que se abrieran tantas oportunidades y hasta ahora sigo trabajando en eso y a eso, animarse, no estén en relaciones en las que no se valora, en las que no lo quieren, pero no porque sea culpable el otro, sino porque es uno el que no se quiere y no se valora y no se respeta. Entonces la persona que estará a su lado va a ser esa persona que les va a mostrar eso. No es porque el otro sea malo. Me hice 100% responsable de mi vida, porque siempre justificaba, no, porque es porque el otro se comporta así, entonces yo soy así, es porque el otro hace esto y yo soy así, es porque claro, porque yo no pude, o es porque mi mamá, o es porque mi papá, o es porque mi hermano. No, nadie te pone el límite te lo pones tú, diciendo y justificándote con todo eso. Lo veo en el negocio que tengo ahora, en todas las personas tienen un patrón que es justificarse y que es decir que no le es posible poder cambiar su vida. Y yo antes de esto, intentaba que todas las personas trataran de ver lo que yo había logrado y que ellas también lo podían lograr y lo podían hacer. Pero hoy solamente ayudo a aquellas personas que realmente quieren ser ayudadas y que realmente desean y quieren salir de ese pozo. Yo cuando decidí cambiar mi vida es porque la vida me llevó, o sea, yo me llevé al límite y no es necesario que estemos en el límite. Podemos ser felices, podemos estar bien, podemos disfrutar de nosotros, de tener la pareja que queramos, de vivir la vida que queramos. Y hay cosas que no nos van a gustar y hay cosas que son maravillosas, pero es parte del proceso. Yo desde ese momento he vivido situaciones, experiencias hermosas y experiencias que no me han gustado. Pero esas que no me han gustado son las que me han servido para trascender hasta ahora. Recuerden, ustedes no son su nombre, no son su cuerpo, no son sus creencias, no son sus pensamientos, no son nada de eso. Nosotros venimos aquí a la tierra y necesitamos para venir a experimentar aquí un cuerpo. Somos una parte de Dios, como lo que dicen ahora que somos fractales. Por lo tanto, por eso es que somos a imagen y semejanza, porque somos creadores. No somos Dios,
pero sí somos parte de Dios, somos sus hijos. Nunca dudes en pedirle ayuda. Pídele ayuda, pero suelta. Yo cuando le pido ayuda, suelto y le digo, Padre, no puedo con esto. Me está haciendo daño, es demasiado peso para mí. Yo te lo entrego porque yo sé que tú sabes cómo lo puedes quitar de mí. Y Él me ayuda, me manda personas, me manda libros, siempre me responde, siempre ha estado a mi lado. Y lo último, más grande que ha hecho por mí hace poquito, yo tenía mucha ira y mucho odio y lo volcaba con las personas porque las creencias que yo tenía de cómo también debía ser la vida hacen que yo actuara de una determinada manera, porque esos pensamientos llevan emociones, esas emociones, acciones y esas acciones a resultados. Entonces, de la manera en que yo sentí, decía, no, es que mi vida tiene que ser que yo esté haciendo lo que a mí me guste. Y no vas a hacer al principio lo que a ti te gusta. Por ejemplo, a mí esto de filmarme, de mandar mensajes, eso me encanta. Pero bueno, tengo en este momento con mi pareja una tienda. ¿Y qué pasaba en esa tienda? Yo como no quería a veces ir a trabajar o no quería escuchar a la gente con sus problemas, porque todas las personas que venían y me contaban sus problemas. Y yo decía, ¿por qué me vienen y me cuentan? Siendo que yo había ayudado a mucha gente, pero llegué acá a España y fue como empezar como otra vez de nuevo. Entonces, bueno, yo le hice un montón todo de trabajos como de voluntad, como para de alguna manera quitarme eso supuestamente malo que yo tenía, que era que a veces le respondía mal a las personas o que trataba mal. Entonces llegó un momento en que me cansé y le dije, papá, por favor, Dios, ayúdame, quítame todo esto feo que tengo adentro, transformame, porque yo no soy eso, yo no soy odio, yo no soy mala, no soy esta vida que tengo, no soy el dinero que tengo, no soy ese cuerpo. Y Él hizo en mí una transformación, pero que fue de un día para otro en que yo empecé a tratar a la gente con tanto amor, a escucharla, cosa que no era nada a lo que había pasado semanas antes. Entonces confíen en Dios, hablen con Él como si fuera su Padre, pídanle ayuda. Y bueno, hasta aquí el video. Chao, chao, espero les sirva.